Hola Supermamás, muchas gracias por estar con nosotros. Soy María José Jaramillo, creadora del Club Supermamás, y la tarde de hoy vamos a iniciar un live junto a Paola Solís. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola María José, muy bien. ¿Y tú? Mucho gusto. Igual, muchísimas gracias por estar aquí la tarde de hoy compartiendo con nosotros con el Club Supermamás. La tarde de hoy, como les comentaba, vamos a hablar sobre un tema que realmente les interesa muchísimo a las mamás de nuestro club, que es sobre qué podemos elegir y cómo hacer nuestro plan de parto. Para eso tenemos hoy a la especialista Paola Solís. Cuéntanos un poquito, Pao, para que nuestra audiencia te conozca, sobre tu profesión. Ya. Bueno, mucho gusto. Yo soy Paula Solís, soy de Muyu Warmi. Muyu Warmi es un servicio de acompañamiento al parto. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, Ah, sí. es un servicio de acompañamiento al periodo de la gestación, también al posparto. Entonces, dentro de ese periodo vital de las mujeres hay diferentes necesidades que van surgiendo y según eso la propuesta de Muyo es ir construyendo, depende de lo que cada mujer va identificando que desearía para su proceso, para su vivencia, Ujú. un plan de acompañamiento que le sirva, ¿no? Mi formación inicial es en psicología y me dedico a este tipo de acompañamiento como dula y educadora prenatal hace un poco más de 6 años. Buenísimo. Y bueno, Pau, quería primero agradecer a todos también nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos nosotros aquí compartiendo este espacio junto a ti. Y bueno, la tarde de hoy vamos a agradecer también a una agencia de marketing especializada en potenciar tu marca a través de canales digitales. Al finalizar nuestro live, nosotros vamos a ponerles también los números a los que se pueden contactar con Pau y también con nuestros auspiciantes. Eh, ¿Qué es un plan de parto y por qué es importante que las mamis ahora lo tengan? Ya, chévere. Bueno, el plan de parto es un documento que te da algunas guías sobre los tipos de procedimientos que se hacen en el entorno hospitalario usualmente a Ujú. la mamá y al bebé. En el caso de la mamá sería todo lo que se trabaja durante la labor, cuáles son sus opciones para el momento del parto. Puedes igual Ya. tomar decisiones con respecto ya sea parto vaginal o si fuera también parto vía cesárea. Ujú. Y también cuáles son los procedimientos que se realizan para los bebés cuando nacen, ¿no? Aquí es importante saber que la idea es tener un conocimiento sobre cuáles son tus opciones y que en base a eso te da varios elementos. Por ejemplo, ¿cuáles? Eh, Al conocer más como el proceso, la idea es que te vas a tener más tranquilidad, ¿no? Porque vas a entender Ujú. qué implica una intervención, ¿no? Qué Claro. implica para tu cuerpo, para tu salud, para el posparto también, qué implica también Ujú. estas intervenciones para tu bebé. Y al tener un entendimiento del proceso, también la idea es que tú te sientas más segura, más confiada, que tengas más calma y que puedas tener la vivencia de todas esas horas que son la labor, que es el momento del parto, la mayor calma posible. Ya. Entonces, la idea es informarse y de acuerdo a lo que cada mujer vaya identificando que es importante para su experiencia y para la de su bebé en este recibimiento, en este encuentro que se da en el nacimiento, puedan ir y conversar con los especialistas que han elegido para que les acompañen, ¿no? Entonces, Claro. en el caso de las mamás, con quien, bueno, van a conversar siempre, lo ideal es poder tener este diálogo previo al parto, ¿no? Y Ujú. conversar con sus ginecólogos sobre cuáles son sus preferencias, sus inquietudes, ¿no? Porque es muy común que los ginecólogos no explican mucho detalle, peor procedimiento. Claro. Entonces, este plan de parto te brinda esta posibilidad para poder ir ya preparada a tu cita con tu ginecólogo y que puedas llegar a acuerdos, ¿no? Que el ginecólogo sepa más o menos qué es lo que tú quisieras y que en el momento del parto se lleve a cabo lo mejor posible estos deseos. Ajá. Eh, Hay muchos modelos, digamos, de plan de parto. O sea, si ustedes googlean, van a ver en muchos países hay modelos
Pero más o menos, ¿cuáles serían los elementos que quizás sean importantes para tomar en cuenta para elegir un plan de parto? Ujú, Yo considero que lo más importante sería que se fijen como punto de partida en todo lo que se refiere a los procedimientos clínicos, ¿no? En el entorno hospitalario, en este caso. Esto les va a dar estas pautas para poder, no es un diseño, a veces las mujeres creen que es como un diseño, como un checklist, de decir, chan, 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 esto va a ser así, así, así. ya. La verdad es que no es tal, porque el parto es también un evento bien inesperado, ¿no? Pueden ir pasando un montón de cosas, entonces realmente cuando estás en la labor, hay que ir viendo cómo fluye, qué necesidades hay. La mayoría de las veces no hay mucha necesidad o de ninguna, más que Ujú. permitir que la mujer pueda estar cómoda en su labor. Entonces, la idea es que esto te da como unas referencias de cuáles son tus alternativas, ¿no? Claro, y estar también, perdona que te corte, también estar dispuestas a tener un cierto número de cambios también, porque bueno, uno siempre planea, trata de que todo salga perfecto como uno lo quiso, pero a veces eventualmente puede pasar alguna complicación, entonces saber qué tipo de complicaciones pueden darse y qué opciones tienes para también que el doctor te guíe durante este proceso de parto. Claro, a la medida que las mujeres estén informadas y bueno, también las parejas van a poder entender cuáles son las propuestas ante los procedimientos que en el transcurso, digamos, de la labor pueden ser opcionales también, ¿no? Uno puede Ujú. decir, por ejemplo, una mamá quisiera que no le hagan tactos en la gestación, o sea, en la Ya, labor, y acompañado a mamás que dicen, no, yo no quiero que me hagan ningún tacto. Pero llega el punto en la labor en que ellas mismas quisieran que alguien les valore, les diga cuánto exacto. están dilatadas, por ejemplo. Entonces Ujú. son planes que cambian y estas mamás, por ejemplo, pueden pedir. Hay otras mamás que no tomaron en cuenta el tacto y que el rato que están en el aborto no quieren que les hagan, ¿no? Pero lo importante es Ya, justamente saber qué implica, cómo se hace y eso les da a las mamás también calma, ¿no? Para vivir el proceso claro. lo más confiadas y más cómodas posible. Entonces, Y Pau, sí, perdóname que te diga, justo también queríamos saber, suponte, hablando de los cambios, vamos a ver en el plan de parto respecto al dolor, ¿cuáles son más o menos las guías que tenemos que estar claras? con respecto al manejo del dolor. Exacto. Ujú. Es súper importante que la mujer durante la labor esté cómoda, ¿no? Si es que tú estás cómoda, si tú tienes libertad, por ejemplo, de tener acceso a moverte, a hacer lo que el cuerpo te va guiando, porque el cuerpo te envía información para que tú puedas estar poniéndote en una postura y cambiando, todo el tiempo estás cambiando. Ujú. eh, si tú estás cómoda y tranquila y sigues un poco las señales que el cuerpo te da, vas a poder tener va a ser todo más llevadero, ¿no? Entonces, lo Ya. que se recomienda con respecto a las medidas, digamos, que son naturales de dolor, es facilitar que el entorno te permita estar tranquila y que puedas tú ir haciendo lo que vayas necesitando, porque en esa calma, en esa tranquilidad vas a poder vivenciar mejor, inclusive el dolor, ¿no? La Claro. percepción de este dolor va a ser más manejable. Ujú. Lo recomendable también sería que las mujeres se preparen, ¿no? Con algunas técnicas, por ejemplo, de movimiento, de respiración, hay herramientas de visualización, ¿no? De Ujú. vocalizaciones que te ayudan justamente a transitar más cómoda la labor. Entonces, esto es algo que sí se debe trabajar idealmente desde previo al parto. Y de ahí Claro. cuando hablamos ya de procedimientos, digamos, clínicos, em, o sea, para paliativo del dolor, realmente es Ujú. la anestesia epidural, ¿no? Que es una Ya. anestesia que se ubica en la columna vertebral. Em, entonces, eso sería como una alternativa para las mujeres. Les Ujú. recomiendo que igual se informen sobre cómo es el procedimiento para ponerse la epidural, qué implicaciones tiene, qué es lo que pasa, por ejemplo, con la epidural. A veces, claro, como la epidural les elimina el dolor, esto genera que la mamá, por ejemplo, que antes no podía acostarse porque le dolía más la contracción, estaba más incómoda acostada, ya con la epidural se acueste. Pero, ¿qué desencadena esto? Desencadena que este cuerpo que busca la libertad de movimiento para poder expandirse en toda la zona pélvica, para que el bebé pueda
descender mejor. Ahora está quieto, está fijo, si se acuesta sobre la Ya, espalda, el sacro está trancado. Entonces, eso dificulta también el progreso del bebé en su descenso, en su acoplamiento. claro, lo Conlleva retrasa. sí, conlleva otras situaciones que habría que tener en cuenta para tomar ese tipo de decisiones, por ejemplo, ¿no? Ya. Puede hacer más lento el parto, puede poner también en riesgo al bebé, ¿no? Entonces Ujú. habría que informarse al respecto. Claro, y bueno, hablando también un poco de otras de de los lineamientos que uno tiene que ver en la parte del plan de parto, sería también, y nos preguntaron bastante sobre el acompañamiento de parto, justo ahorita que estamos en esta época de pandemia, entonces obviamente tenemos que estar súper claras de quién puede acompañarnos, cómo nos pueden acompañar o qué lineamientos tendríamos que tener. A ver, los lineamientos de acompañamiento en el tiempo de la pandemia no han cambiado. O sea, las Ya. recomendaciones siguen siendo las mismas desde, digamos, los organismos rectores de salud, que serían, Ujú. por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. El mismo Ministerio de Salud del Ecuador sacó unas guías de atención durante la pandemia que están realmente más enfocadas a los protocolos de atención a las mujeres que tienen COVID o que tienen una sospecha de estar infectadas, ¿no? Claro, Inclusive para estas mujeres la recomendación sigue siendo que puedan estar con un acompañante, ¿no? Entonces ya. la recomendación va a continuar siendo que sigan teniendo la posibilidad de entrar con un acompañante de su elección al parto. Lamentablemente no se ha dado así en todos los hospitales. Cada hospital ha Ujú. tomado medidas diferentes. En el sector Claro, privado ha sido muy difícil que puedan las mujeres entrar ya era difícil, perdón, en el público, en el sector público. Ahora es más difícil por la afluencia y por todos los cuidados que hay en los hospitales que ujú. tienen personas, por ejemplo, con infección. En el privado hay unos hospitales que permiten y otros que no. Cuando es parto natural hay más probabilidades de que te acompañen a que cuando es cesárea. A veces se restringe Claro, por al lo quirúrgico. quirófano, pero digamos al Ujú. menos igual estás con tu acompañante, digamos, antes y al salir del postoperatorio. Pero Ya, para mujeres que está, o sea, que es un derecho que está contemplado en las mismas recomendaciones de las instancias de salud, entonces que conversen de eso con sus profesionales que han elegido. Y eso puede ujú. ser, por ejemplo, un parámetro interesante para elegir con quién, con qué ginecólogo y en qué hospital vas a dar luz. Porque tú puedes Claro. averiguar, en este hospital están dejando entrar un acompañante, para mí es muy importante, perdón, entonces voy a cambiarme, voy a dar a luz en otro lugar, ¿no? Mientras tenga las Ujú. posibilidades, entonces tomar esa decisión es bien importante. Claro, y bueno, ahorita quería recordarles a toda nuestra audiencia que si tienen dudas sobre salud y bienestar y de tus pequeños y de la familia, los pueden consultar de manera gratuita en nuestra aplicación del Club Supermamás, que la encuentran en todas las tiendas digitales de Google Play y App Store. Además, podrán encontrar especialistas de primera y servicios que toda madre y bebé necesitan. Pau, para continuar con nuestro live de la tarde de hoy, estamos hablando sobre el plan de parto que debemos elegir y cómo elegir bien. Para seguir con el tema, queríamos saber también, ya cuando estamos durante el proceso de parto, ¿no es cierto? ¿Qué podremos, o sea, qué opciones tenemos para elegir durante el proceso de parto? Obviamente depende del lugar en el que vayamos a dar a luz, clínica, hospital, pero ¿cuáles son las opciones que tenemos que podríamos pedir en los lugares a donde van a ir a dar a luz? Ya, a ver, por ejemplo, algunos es poder hablar esto antes con tu médico, saber si es que tu médico tiene experiencia y tiene más que experiencia, quizás la disponibilidad de atender tu parto el momento que el bebé va a nacer, en la posición en la que tú te acomodes, ¿no? Porque para Ya. muchas mujeres estar acostada y reclinada sobre la espalda puede ser muy incómodo para la luz, ¿no? A veces el cuerpo prefiere posiciones más verticales, ¿no? Como eh, estar sentada, hay la silla holandesa de parto, que es una silla de parto especial, estar un poco en cuclillas, inclusive arrodillarte. Y ninguna de estas posturas implica un riesgo ni para mamá ni para bebé.
Entonces, esto es un aporte muy importante para la experiencia de la mamá, ¿no? Va a facilitar Ujú. que el momento del nacimiento fluya mejor. Entonces, por ejemplo, ese sería un criterio importante para el momento del parto. También, ¿no? Estar acompañada es importante porque eso le da a la mujer una consistencia, ¿no? Una seguridad en sentirse contenida. Sí. Otra cosa importante, por ejemplo, sería tener, eh, para algunas mujeres es muy importante, por ejemplo, que no les hagan la episiotomía, ¿no? Que es este corte que se Ya. hace en la zona del periné para ampliar la salida del bebé. Entonces, también si es que, inclusive, si tú puedes alternar las posturas, va a ser más fácil que el bebé salga, muy posiblemente. Ya. Entonces, se puede inclusive llegar a evitar una episiotomía, ¿no? Con estas medidas que no son agresivas, como sería una episiotomía. Otra cosa importante, por ejemplo, sería contar con la posibilidad, que también es un derecho y es una recomendación de los organismos de salud, que cuando des a luz tu bebé vaya a tu pecho, ¿no? Que no se lo lleven y Exacto. que le veas 3 horas después. Entonces, Ujú. ahí hay que tomar en cuenta una cosa importante. Cuando hablamos de, mientras el bebé está dentro del cuerpo de la mamá, quien va a realizar los procedimientos es el ginecólogo. El ginecólogo es el médico Ujú. de mamá y bebé, ¿no? Pero al momento que nace el bebé, quien va a tomar las decisiones es el pediatra o la pediatra. Entonces, en Sí. ese sentido, también creo que es importante saber cuáles son las alternativas para el bebé. Quizás de las más importantes sería el apego inmediato piel con piel y el Ujú. pinzamiento y corte tardío del cordón, ¿no? Para esperar a que el cordón que Claro. sigue latiendo pueda llegar esta sangre al cuerpo del bebé y quedarse ahí. Ujú. Entonces, estas son cosas que idealmente también deberían las familias conversar con los pediatras antes del parto y si no es posible, al menos el momento del parto, decirle cuáles son sus preferencias, ¿no? Para cuidar cómo es esta llegada del bebé. Y de hecho que justo lo mencionaste, también sería bueno, ¿no es cierto?, avisarle a nuestro ginecólogo si deseamos que no se corte el cordón umbilical hasta que deje de latir, como lo acabas de mencionar, y también quién va a ser la persona que corte el cordón umbilical. Eso también tenemos que transmitirle. Sí, la idea es justamente que sepan un poco qué es lo que sucede en este evento que es tan importante de encontrarte con tu Ujú. bebé, que es intenso, donde la mujer a la vez de que está bien poderosa, está también muy vulnerable. Entonces, cuando tú te informas sobre más o menos qué es lo que sucede, vas a poder elegir, ¿no? Y la idea es esta, que tú le transmitas a estos profesionales qué es lo que tú preferirías y tratar que sea, que se lleve a cabo, ¿no? Ujú. Pueden buscar algunos planes de parto en el internet, como les digo, procuren centrarse en, como punto de partida en los que tienen la información de procedimientos médicos y Sí. después cuando hablamos de plan de parto hay muchos modelos en los que incluso incluye a la mujer como quiero que la luz esté de tal manera, quisiera llevar una vela, voy a llevar una virgen o algo que a mí me dé fortaleza, ¿no? Esos son ya otros detalles para cuidar el Ya. entorno que también es súper importante, porque eso regula, eso también tiene una incidencia en la experiencia. Entonces, Exacto. Ujú. si es que quieren, pueden escribirme a Muyu Warni al Messenger y yo les puedo enviar un modelo. Yo utilizo como Perfecto. referencia un plan de parto de España, ya del gobierno Ya. de Cataluña. El Ecuador tiene un modelo de plan de parto, pero es un modelo bien sencillo que además está enfocado a la población que vive en zonas rurales. Entonces, Ya. toma en cuenta otro tipo de planificación que requieren esas Ujú. mujeres. Entonces, bueno, si quisieran ver el que yo trabajo, me solicitan y yo les puedo enviar por correo. Chévere, buenísimo ese aporte, Pau. También queríamos saber, bueno, ya hablar de, ahorita nos están diciendo en los comentarios, si es que podemos hablar sobre la placenta. Entonces, también es un tema, y es un tema bastante extenso, pero quería saber cuáles son las opciones que tenemos respecto a la placenta. Ya, bueno, la placenta es un órgano que se genera a la par con el bebé, ¿no? O sea, viene Ujú. después de la concepción, esta placenta, desde de esta misma célula, se divide y se genera la placenta y el bebé. El bebé crece dentro de la placenta y este es un órgano maravilloso, generoso, multifacético, que durante el desarrollo va dándole al bebé todo lo que necesita, ¿no? Le oxigena y le da todos los nutrientes. También es un regulador entre el organismo de la mamá y el bebé para que la mamá pueda acogerle, ¿no? Ujú. Y hay una comunicación constante entre mamá y bebé.
para este desarrollo a través de la placenta, de la circulación. Entonces, claro, sirve, a veces la gente piensa como, es un filtro, ¿no? Y cuando pensamos en filtro siempre pensamos que es sucio, que es un lugar donde Claro. queda toda la mugre, pero no es así porque Ujú. la placenta efectivamente va regulando todo lo que entra al organismo del bebé, procesa al bebé y después devuelve al organismo de la madre a través de la circulación sanguínea de Ya. la mamá. Entonces, no se va quedando, digamos, ahí con lo que no necesita. Eh, Ajá. entonces, cuando nace en este tejido se preservan todos estos nutrientes, vitaminas, hierro, eh, hormonas, ¿no? que estuvieron en este tejido. Ujú. Hay algunos estudios con respecto al consumo de la placenta, ninguno es muy concluyente realmente. Entonces, yo Ya. recomiendo que si las mujeres están interesadas se informen bien sobre sus opciones. Quizás algo importante señalar es que no se ha encontrado que pueda ser, digamos, contraproducente el consumo, siempre y cuando sí hay unas excepciones. Por ejemplo, mujeres que han tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como, digamos, gonorrea, sífilis, hepatitis B, C, no deberían consumir la placenta. Eh, Ok. también es importante que para consumir tengan unas medidas de cuidado, de higiene, ¿no? De este órgano, Claro, bastante porque fuertes. Ujú. necesita tener una preservación del tejido para que no se dañe y no pueda ser dañino. Habría que considerar también, quizás yo en este tiempo de COVID considero que si una mujer, por ejemplo, da luz en un lugar donde sabes que hay muchos casos de COVID, quizás no valdría la pena consumir la placenta, Claro, intentarlo esta vez. Totalmente de acuerdo. Ujú. ese tipo de cosas y requiere una planificación para llevarte la placenta al hospital. Aquí los hospitales, la verdad, yo no he tenido ningún inconveniente con llevarme una placenta, pero sí Ya. requieres que tener una persona que cuando des a luz la vaya, la retire, ¿no? En un cooler, que esté frío, que le lleven a la casa, que con guantes, en un lugar donde esté limpio, le enjuaguen para sacar el exceso de sangre y después cuando esté Ya. enjuagadita le pueden poner en un recipiente de vidrio idealmente y si le van a consumir en los siguientes 2 días, poner en la refri y si no, el congelador. Pero bueno, antes de eso hay que hacer otras cosas, Claro. dependiendo qué es lo que quiera hacer con la placenta. Sí. Pero es un proceso, ajá, es un proceso bastante largo y con bastantes medidas de seguridad. Y bueno, ahorita que tú lo mencionas, me parece súper importante decirles que no creo que sea el momento adecuado por la pandemia en la que estamos viviendo. Y me parece súper bueno el consejo. Y ahorita también queríamos hablar de los imprevistos que vamos a tener dentro de del plan de parto. Como te mencionaba hace un ratito, nosotros tratamos de tener un plan perfecto, pero eventualmente va a pasar cosas que no estén dentro de nuestro plan. Entonces, como una de las preguntas que nosotros teníamos preparadas también, que vimos de varias mamás, es qué pasa si es que ellas ya están a punto de dar a luz y no tuvieron este plan de parto. Entonces, tienen que llevar un documento físico al lugar o puede ser nada más hablado ese momento con sus especialistas. Pueden hablarlo. O sea, idealmente, lo ideal es hablar antes de las consultas ginecológicas, ¿no? Ya. Pues depende si tienes necesidad. Bueno, una cosa es que además va a conocer tu plan tu ginecólogo, si ya has podido conversar antes. Pero cuando tú llegas al hospital, te va a atender durante todo el proceso, te va a acompañar, por ejemplo, el médico residente, que es alguien que nunca te ha visto. Entonces, quizás si Ujú. valga la pena entregarle una copia del plan de parto para que lea, ¿no? Para que lea Buenísimo. el otro personal, las enfermeras, por ejemplo, que sepan, no quisiera que le den fórmula, quiero darle de lactar, entonces que se sepan Ujú. neonatología. Entonces, a veces hay mamás que sí hacen unas copias y llevan al hospital para entregar al resto de personal, que es gente que está conociendo ese rato, ¿no? De todas Ya. maneras, si es que ese no fuera el caso, igual se les puede decir en ese momento, decir, preguntarles, yo les digo a las familias, siempre les motivo a, si algo no entienden o algo no les resulta convincente, pregunten al personal, o sea, pregúntenle al médico residente, a la enfermera, a la neonatología, o sea, lo que necesitan siempre pregunten, ¿no? No se queden con la Sí. duda y ante eso pueden tomar decisiones informadas. Exactamente. Y bueno, Pau, viendo más o menos, tenemos ya 2 minutitos de este live. Esperamos que realmente les haya servido todos los consejos de Pau de Muyuwarmi. Te pueden encontrar, ayúdanos, Pau, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus canales y tus redes sociales, si es que tienen más dudas sobre este
plan de parto. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Muyuwarmi y también en Facebook. Estoy en las dos. Perfecto. Ujú. En las dos redes sociales te pueden encontrar. Igual, bueno, muchísimas gracias, Pau, por compartir esta tarde junto al Club Supermamás. Tus consejos han sido buenísimos para toda nuestra comunidad. Vamos a dejar, también estaba viendo en los comentarios que nos pidieron, vamos a dejar guardado este live dentro de nuestro Instagram TV para que lo puedan revivir si es que ya se atrasaron un poquito. Y también vamos a subirlo a nuestro YouTube, que lo encuentran como Club Supermamás. Muchísimas gracias, Pau, una vez más por compartir con nosotros, deseándoles que tengan una lindísima tarde. Gracias a ti, María José, y a Club Supermamás. Y ya nos volveremos a ver. Una linda tarde para. Perfecto. Igual, muchas gracias. Buenas. Chao. Chao, chao.